El cielo de Granada se teñía de naranja mientras Carlos Mendoza contemplaba el horizonte desde la terraza de la casa familiar en el Albaicín. A sus 65 años, había conseguido todo lo que un hombre podía desear: una empresa próspera de aceite de oliva, una hermosa casa con vistas a la Alhambra y el respeto de toda la comunidad. Sin embargo, lo que más valoraba, una familia unida, era precisamente lo que se le escapaba entre los dedos como agua. «Papá, tenemos que hablar». La voz de Elena, su hija mayor, interrumpió sus pensamientos. A sus 38 años, Elena había heredado el carácter fuerte de su padre y su habilidad para los negocios. Dirigía el departamento financiero de la empresa familiar con mano firme, quizás demasiado firme según algunos. Carlos se volvió hacia ella, notando la tensión en su rostro. ¿Otra vez problemas con tu hermano? Elena dejó escapar un suspiro de frustración. Javier ha cambiado las cifras del presupuesto para el nuevo lagar sin consultarme. Ha comprometido casi €500,000 en maquinaria italiana que no necesitamos. ¿Estás segura? Tu hermano conoce bien el proceso de producción. Ese es el problema, papá. Crees que por haber estudiado agronomía entiende mejor el negocio que yo. Pero la verdad es que está arruinando la empresa con sus ideas innovadoras. Carlos se pasó la mano por su cabello entrecano. Los conflictos entre sus hijos habían empeorado desde la muerte de Carmen, su esposa, hacía 3 años. Sin ella como mediadora, las diferencias entre Elena y Javier se habían convertido en un abismo. Hablaré con él, prometió Carlos, aunque sabía que esas conversaciones nunca terminaban bien. Al otro lado de Granada, en un modesto piso del barrio del Realejo, Javier Mendoza intentaba explicar a su esposa Lucía por qué había tomado esa decisión. El aceite ecológico de alta gama es el futuro, cariño. Papá y Elena siguen anclados en métodos tradicionales que no son sostenibles ni rentables a largo plazo. Lucía, maestra de profesión, observaba a su marido con preocupación mientras servía 2 tazas de café. Lo que no entiendo es por qué no consultaste con tu hermana antes de firmar el contrato. ¿Sabes cómo es Elena con los números? Javier golpeó la mesa con frustración. Porque siempre dice que no. Elena piensa que todo lo que propongo es una pérdida de dinero. Si quiero salvar la empresa de mi padre, a veces tengo que tomar decisiones sin su aprobación. ¿Y qué dice Martín de todo esto?, preguntó Lucía, refiriéndose al hermano menor de los Mendoza. Martín. Javier resopló. Está demasiado ocupado con sus cuadros y exposiciones como para preocuparse por el negocio familiar. Siempre ha sido el favorito de papá, el artista, el que podía escapar de la responsabilidad mientras Elena y yo cargamos con todo el peso. En ese momento, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de su padre: ven a casa esta noche. Tenemos que hablar sobre el presupuesto del lagar. Javier mostró el mensaje a Lucía. ¿Ves? Elena ya ha ido llorando a papá. Siempre hace lo mismo. Ve y explícala tus razones con calma, aconsejó Lucía. Tu padre es un hombre razonable. Pero ambos sabían que cuando se trataba de la empresa familiar, la razón a menudo quedaba eclipsada por las emociones y los viejos rencores. Esa noche, la antigua casa de los Mendoza en el Albaicín se convirtió en escenario de una nueva batalla familiar. Carlos, sentado a la cabecera de la mesa de roble que había pertenecido a su padre, escuchaba los argumentos de sus hijos con expresión grave. La prensa hidráulica italiana reduce el tiempo de procesamiento a la mitad y mantiene mejor las propiedades organolépticas del aceite, argumentaba Javier, su rostro enrojecido de pasión. Y cuesta el doble que los equipos españoles que funcionan perfectamente, contraatacaba Elena. Sin mencionar el coste de mantenimiento y las piezas de repuesto que tendremos que importar. Si queremos competir con los italianos en su propio terreno, necesitamos equipararnos como ellos, insistió Javier. ¿Competir con los italianos? Por Dios, Javier. Nuestro mercado está aquí, en Andalucía y en el resto de España. No necesitamos gastar una fortuna en maquinaria extranjera para impresionar a nadie. Carlos levantó la mano, silenciando a sus hijos. ¿Dónde está Martín? Deberíamos discutir esto todos juntos. Elena puso los ojos en blanco.
Tiene una exposición en Sevilla. Ya sabes cómo es, siempre ocupado con sus compromisos artísticos, punto. Al menos podría molestarse en venir cuando se trata del futuro de la empresa familiar, comentó Javier, encontrando por fin algo en lo que coincidía con su hermana. Carlos frunció el ceño. Martín, su hijo menor, había elegido un camino diferente. A sus 30 años, se había forjado una prometedora carrera como pintor, alejándose del negocio familiar. Carlos respetaba su decisión, aunque a veces se preguntaba si no había sido demasiado indulgente con él, permitiéndole escapar de las responsabilidades que pesaban sobre sus hermanos. Lo que me preocupa no es solo esta compra, dijo Carlos finalmente. Es cómo estáis manejando las decisiones. En esta familia siempre hemos discutido las cosas juntos antes de actuar. Eso era cuando mamá estaba viva, murmuró Elena, con un tono que mezclaba amargura y tristeza. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Carmen Mendoza había sido el corazón de la familia, la voz de la razón que todos escuchaban. Su ausencia había dejado un vacío que nadie sabía cómo llenar. Carlos miró el retrato de su difunta esposa que presidía el salón. Tu madre estaría decepcionada de ver cómo os tratáis unos a otros. Las palabras golpearon a Elena y Javier como un reproche físico. Ambos bajaron la mirada, momentáneamente unidos en la culpa. Lo siento, papá, dijo Elena finalmente. Pero necesito que entiendas que no puedo dirigir el departamento financiero si Javier toma decisiones a mis espaldas. Y yo necesito cierta libertad para innovar, respondió Javier. La empresa se estancará si seguimos haciendo todo como en los años 80. Carlos se levantó lentamente, sintiéndose de repente muy viejo y cansado. Cancelaremos el pedido de la maquinaria italiana, decidió. Y antes de hacer cualquier inversión importante, los tres, sí, también Martín, nos sentaremos a discutirlo como la familia que somos. ¿O qué deberíamos ser? La expresión triunfante de Elena y la mirada derrotada de Javier le dolieron por igual. ¿Cuándo se había convertido el negocio que tanto amaba en una fuente de discordia en lugar de unión? Mientras sus hijos se marchaban, Carlos permaneció solo en el salón, contemplando el retrato de Carmen. Ayúdame a mantenerlos unidos, susurró, aunque sabía que los problemas de la familia Mendoza apenas comenzaban a salir a la superficie. El mercado de abastos de Granada bullía de actividad aquella mañana de sábado. Entre puestos de jamones, quesos y verduras frescas, Martín Mendoza avanzaba distraído, con la mente todavía en Sevilla y en el éxito de su exposición. Había vendido 5 cuadros, incluido el más personal, aquel en que retrataba a su madre Carmen entre los olivos de la finca familiar. No le había contado a nadie que lo había pintado, mucho menos que pensaba venderlo. Ahora se sentía extrañamente culpable, como si hubiera traicionado un secreto familiar. «Martín, qué sorpresa verte por aquí». La voz lo sacó de sus pensamientos. Era Lucía, la esposa de su hermano Javier, que compraba frutas con su hijo Pablo, un niño vivaracho de 6 años. «Hola, Lucía». «Hola, campeón», saludó Martín, revolviendo el pelo de su sobrino. «Acabo de volver de Sevilla esta mañana». «¿Cómo fue la exposición?» «Javier me dijo que estuvo bien, pero ya sabes cómo es con tus cosas de artista», sonrió Lucía, haciendo comillas con los dedos. «Estuvo más que bien», respondió Martín con una sonrisa cansada. «¿Y qué tal por aquí? ¿Alguna novedad en la saga familiar Mendoza?» La sonrisa de Lucía se desvaneció. «Tu padre canceló el pedido de la maquinaria italiana. Javier está, bueno, ya te imaginas». Martín asintió. Los enfrentamientos entre Javier y Elena eran tan habituales como las lluvias de otoño en Granada. «¿Papá está bien?», preguntó, preocupado. Las disputas constantes estaban pasando factura a la salud de Carlos. «Deberías ir a verlo», sugirió Lucía. «Te echa de menos, aunque no lo diga. Y ahora necesita un poco de paz entre tanto conflicto». Martín asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. Su decisión de alejarse del negocio familiar había sido egoísta, se decía a menudo. Pero, ¿acaso no tenía derecho a seguir su propio camino? «Iré esta tarde», prometió.
Mientras caminaba hacia la casa familiar en el Albaicín, Martín recordaba su infancia en aquellas calles empedradas. Los tres hermanos Mendoza habían sido inseparables entonces. ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? Cuando los negocios y las ambiciones personales se habían vuelto más importantes que los lazos de sangre. La puerta de la casa estaba entreabierta. Dentro, escuchó voces airadas. No era la mejor bienvenida, pero estaba acostumbrado. No puedes hacerme esto, papá. He trabajado toda mi vida para esta empresa, gritaba Elena. Por favor, cálmate, hija. No estoy haciendo nada, solo sugiriendo que podríamos diversificar. Martín entró en el salón. Su padre y Elena estaban de pie, enfrentados como gladiadores en una arena. Elena tenía la cara roja de indignación. Carlos parecía agotado. Hola, interrumpió Martín. ¿Mal momento? Ambos se volvieron hacia él, sorprendidos. Martín, exclamó Carlos, con evidente alivio. ¡Qué alegría verte, hijo! Elena le dirigió una mirada fría. Vaya, el artista regresa. Justo a tiempo para la próxima crisis familiar. Martín ignoró el comentario. Se acercó a su padre y lo abrazó. ¿Estás bien, papá? Te veo cansado. Estoy bien, aseguró Carlos. Solo un poco de presión arterial alta, nada que no pueda manejar. ¿Presión arterial alta? ¿Desde cuándo?, preguntó Martín, alarmado. Desde que tus hermanos decidieron convertir la empresa en un campo de batalla, respondió Carlos con amargura. Siéntate, tenemos que hablar. Tú también, Elena. Los tres se sentaron alrededor de la mesa del comedor, donde tantas comidas familiares felices habían compartido en el pasado. Estoy pensando en jubilarme, anunció Carlos sin preámbulos. ¿Qué?, exclamaron Elena y Martín al unísono. Lo he estado meditando mucho tiempo. Ya no tengo la energía ni la paciencia para mediar en vuestras disputas. Y después del infarto de Ramírez el mes pasado. ¿Qué infarto? ¿Quién es Ramírez?, interrumpió Martín, confundido. Manuel Ramírez, mi socio desde hace 40 años, explicó Carlos. Nadie te lo contó porque estabas en tu exposición. Sufrió un infarto en la Almazara. Se recuperará, pero ha sido un aviso para ambos. La vida es demasiado corta. Martín miró a Elena, que bajó la vista, avergonzada. Otro acontecimiento familiar importante del que nadie se había molestado en informarle. ¿Y qué pasará con la empresa?, preguntó Elena, visiblemente preocupada. Ese es el tema que estábamos discutiendo, respondió Carlos. He decidido dividir la dirección. Tú te encargarás de las finanzas y la administración, como hasta ahora. Javier dirigirá la producción y el desarrollo de nuevos productos. ¿Y yo?, preguntó Martín, sorprendido de sentirse herido por la exclusión, a pesar de haberse alejado voluntariamente del negocio familiar. Carlos le dirigió una mirada penetrante. Tú siempre has tenido libertad para elegir tu camino, hijo. Nunca te he presionado para que te unas a la empresa. Pero si quieres participar, las puertas están abiertas. Elena resopló. ¿Ahora quieres unirte? Después de años criticando la vida aburrida y provinciana de los que nos quedamos aquí. Yo nunca dije eso, se defendió Martín. No con esas palabras exactas, pero tu actitud lo dejaba bien claro, replicó Elena. Carlos golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Basta? Esta es exactamente la razón por la que necesito dar un paso atrás. Vuestra madre estaría. No menciones a mamá, le cortó Elena, con la voz quebrada. Ella no está aquí. Se fue y nos dejó con este desastre. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Martín miró a su hermana con sorpresa. Elena siempre había sido la fuerte, la que menos había mostrado su dolor tras la muerte de Carmen. Lo siento, murmuró Elena finalmente, secándose una lágrima furtiva. Es solo que, a veces siento que soy la única que intenta mantener a flote lo que mamá y tú construisteis.
Javier quiere cambiarlo todo con sus ideas modernas, Martín se marchó, y ahora tú también te vas. Carlos tomó la mano de su hija. Nadie se va a ninguna parte. Solo estoy delegando responsabilidades. Seguiré aquí, supervisando, aconsejando. Pero necesito que vosotros asumáis el control. ¿Y si no estamos preparados?, preguntó Elena en un raro momento de vulnerabilidad. Lo estáis, afirmó Carlos. Cada uno a su manera. El problema es que no sabéis trabajar juntos. Y eso tiene que cambiar. En ese momento, el timbre de la puerta interrumpió la conversación. Era Javier, que entró en el salón con gesto sombrío. Ah, veo que ya estáis todos reunidos. ¿Decidiendo mi futuro sin mí?, preguntó con sarcasmo. Estaba explicándoles mis planes para la jubilación, respondió Carlos con calma. Siéntate, hijo. Javier miró a Martín con sorpresa. Vaya, el pródigo regresa. ¿Te has quedado sin ideas para cuadros? Te he echado de menos también, hermano, respondió Martín, intentando aligerar el ambiente. Javier se sentó, manteniendo la distancia con Elena. ¿Y bien? ¿Cuál es el gran plan? Carlos repitió su explicación sobre la división de responsabilidades. Javier escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. ¿Y qué pasa con el proyecto ecológico?, preguntó finalmente. ¿Puedo retomarlo? Con el presupuesto adecuado y aprobado por Elena, sí, respondió Carlos. Javier y Elena intercambiaron miradas tensas pero asintieron. Hay algo más que debéis saber, continuó Carlos, con un tono que alertó a los tres hermanos. Algo que vuestra madre y yo decidimos mantener en privado, pero que ahora, con estos cambios, necesitáis conocer. Carlos se levantó y se dirigió a su despacho. Regresó con una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. La empresa no siempre fue nuestra, comenzó. En los años 80, cuando empezamos, pertenecía a la familia Vázquez. Antonio Vázquez era el dueño, un hombre duro pero justo. Yo era solo su contable, y vuestra madre trabajaba en la administración. Los tres hermanos escuchaban con atención, intrigados por esta parte desconocida de la historia familiar. Antonio tenía un hijo, Ricardo, que debía heredar el negocio. Pero Ricardo murió en un accidente de coche en 1985. Antonio quedó devastado. No tenía a nadie más. Con el tiempo, empezó a tratarme como al hijo que había perdido. Carlos abrió la carpeta y extrajo un viejo documento legal. Cuando Antonio enfermó de cáncer en 1989, nos dejó la empresa a vuestra madre y a mí. Fue un gesto increíblemente generoso. ¿Por qué nunca nos contasteis esto?, preguntó Martín, fascinado. Porque había rumores, respondió Carlos, incómodo. Rumores malintencionados que sugerían que yo había manipulado a un anciano enfermo para quedarme con su negocio. Nada más lejos de la realidad. Antonio me consideraba como un hijo. ¿Y guardaste ese secreto todos estos años por unos rumores?, preguntó Elena, incrédula. Lo guardamos para proteger el legado de Antonio, explicó Carlos. Y para protegeros a vosotros de las habladurías. Granada es una ciudad pequeña, las palabras viajan rápido y duelen mucho. Javier tomó el documento y lo examinó. Así que todo lo que tenemos, todo por lo que discutimos, en realidad es gracias a la generosidad de un hombre que perdió a su hijo. Exactamente, confirmó Carlos. Por eso me duele tanto veros enfrentados por el negocio. La empresa nació de una tragedia y de un acto de bondad. Debería ser un motivo de unión, no de división. Los tres hermanos se miraron, procesando esta revelación que cambiaba la percepción de su historia familiar. Hay algo más, añadió Carlos, sacando un sobre de la carpeta. La última voluntad de Antonio incluía una condición: si alguna vez la empresa dejaba de ser familiar o se vendía a extraños, un porcentaje importante debía donarse a la fundación que creó en memoria de su hijo. ¿Y eso nos afecta ahora?, preguntó Elena. Solo si decidís vender o disolver la sociedad familiar, respondió Carlos. Algo que espero que nunca suceda.
Pero debéis conocer todas las implicaciones de vuestras decisiones. Martín tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un joven sonriente junto a un olivo. ¿Este es Ricardo? Carlos asintió. Se parecía a ti, ¿verdad? Siempre pensé que era una extraña coincidencia. Los cuatro contemplaron la fotografía en silencio, sintiendo el peso de una historia familiar más compleja de lo que habían imaginado, de secretos enterrados que emergían para cambiar el presente, y quizás, el futuro. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña calma. La revelación sobre los orígenes de la empresa familiar había impactado a los hermanos Mendoza de diferentes maneras. Elena se sumergió en los archivos financieros, estudiando la historia económica de Aceites Vázquez Mendoza con renovado interés. Javier pasaba más tiempo en los olivares, contemplando los árboles centenarios con una nueva perspectiva. Y Martín, sorprendentemente, había decidido quedarse en Granada más tiempo del habitual, fascinado por la historia que podría convertirse en tema de su próxima serie de pinturas. Carlos observaba estos cambios con cautelosa esperanza. Quizás la verdad, después de tantos años guardada, podría ser el catalizador que necesitaban para sanar las heridas familiares. Una tarde de octubre, mientras el otoño teñía de oro los alrededores de Granada, Carlos reunió a sus 3 hijos en la almazara. El olor a aceite fresco impregnaba el aire, anunciando el inicio de la temporada de cosecha. Os he reunido aquí porque este lugar es el corazón de nuestro negocio, comenzó Carlos. Y porque es hora de que os entregue esto. De un viejo maletín de cuero extrajo 3 sobres y entregó uno a cada hijo. ¿Qué es esto, papá?, preguntó Elena, examinando el sobre con curiosidad. Abridlos, respondió simplemente Carlos. Los 3 hermanos obedecieron. Dentro de cada sobre había un documento legal y un cheque. Son vuestras participaciones en la empresa, explicó Carlos. A partir de ahora, cada uno de vosotros posee el 25% de Aceites Vázquez Mendoza. Yo mantendré el 25% restante durante un tiempo, pero eventualmente también se dividirá entre vosotros. ¿Y los cheques?, preguntó Javier, sosteniendo el suyo con incredulidad. Dividendos acumulados de los últimos 5 años. No me miréis así, siempre supe que este día llegaría. He estado reservando vuestra parte. Martín miró su cheque y luego a su padre. Pero yo no he trabajado en la empresa. No merezco esto. Eres un Mendoza, respondió Carlos con firmeza. Y más importante, eres hijo de Antonio Vázquez en espíritu, aunque no en sangre. Mereces tu parte del legado tanto como tus hermanos. ¿Y qué se supone que debo hacer con mis acciones?, insistió Martín. No sé nada de aceite ni de negocios. Aprender, sugirió Carlos. O confiar en tus hermanos para que voten en tu nombre. O vender tus participaciones a Elena o Javier si realmente no quieres involucrarte. Es tu elección. Pero antes de decidir, me gustaría que pasaras un tiempo aquí, conociendo lo que Antonio construyó y lo que tu madre y yo intentamos preservar. Los 3 hermanos guardaron silencio, asimilando el peso de la responsabilidad que acababan de recibir. Hay una condición, añadió Carlos. Las decisiones importantes requerirán mayoría de votos. Tendréis que aprender a negociar, a comprometeros, a escucharos unos a otros. Elena y Javier intercambiaron miradas de preocupación. Su historia de desacuerdos no auguraba un futuro de cooperación pacífica. ¿Y si no podemos ponernos de acuerdo?, preguntó Elena, verbalizando el temor de todos. Entonces yo tendré el voto de desempate mientras mantenga mi 25%, respondió Carlos. Pero espero no tener que usarlo. Sois adultos capaces, no niños que necesitan. Que su padre resuelva sus disputas. Eso suena bien en teoría, papá, intervino Javier. Pero conoces a Elena. En cuanto algo no le gusta, se cierra en banda. Disculpa, saltó Elena. ¿Y tú qué? Actúas impulsivamente sin considerar las consecuencias financieras. Ya basta, interrumpió Carlos con voz severa. Esto es exactamente de lo que hablo. Si continuáis así, la empresa no sobrevivirá a la siguiente generación.
Tal vez eso no sea tan malo, murmuró Martín. Tal vez deberíamos vender y cada uno seguir su camino. Un silencio tenso siguió a sus palabras. «¿Vender la empresa familiar?», repitió Elena, incrédula. «¿El legado de mamá y papá? ¿El recuerdo de Antonio Vázquez y su hijo?» «Solo digo que si no podemos trabajar juntos», comenzó Martín. «Es fácil para ti decirlo», le cortó Javier. «Has vivido toda tu vida adulta lejos de aquí, construyendo tu carrera artística mientras Elena y yo nos dejábamos la piel por mantener esto a flote». «Exacto», apoyó Elena, por una vez de acuerdo con su hermano. «No tienes derecho a sugerir que vendamos algo por lo que no has luchado». Martín palideció ante el ataque conjunto. «Yo no elegí el negocio del aceite. Vosotros sí. Yo tenía otro camino». «Un camino más fácil», espetó Javier. «¿Más fácil?», repitió Martín, dolido. «¿Crees que ha sido fácil abrirme paso en el mundo del arte? ¿Sabes cuántas noches he dormido preocupado por pagar el alquiler mientras esperaba vender un cuadro?» «Al menos seguías tu pasión», respondió Elena. «Yo abandoné mi sueño de estudiar en el extranjero para quedarme aquí, cuando mamá enfermó». «Nadie te pidió ese sacrificio», replicó Martín. «No hacía falta pedirlo», gritó Elena, con lágrimas de rabia en los ojos. «Era lo correcto. La familia estaba primero». «Basta», bramó Carlos, golpeando una mesa con tal fuerza que un frasco de aceite cayó y se rompió, derramando su contenido dorado por el suelo. ¿Es esto lo que queréis? ¿Destrozar lo que hemos construido con tanto esfuerzo?» Los tres hermanos se quedaron en silencio, avergonzados. «No os he reunido para que os peleéis como cuando erais niños», continuó Carlos con voz más calmada. «Os he reunido porque tenéis una decisión importante que tomar». Del maletín sacó un último documento y lo colocó sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Javier. «Una oferta de compra», respondió Carlos. «De Olivares González. Llegó ayer». Elena tomó el documento y lo leyó rápidamente, con ojos expertos. «Es una oferta muy generosa». «Demasiado generosa», observó Javier, leyendo por encima del hombro de su hermana. «¿Por qué pagarían tanto?» «Porque quieren nuestras tierras, nuestras instalaciones, y sobre todo, nuestra reputación», explicó Carlos. «Somos una de las pocas empresas familiares de aceite que quedan en la región. Eso tiene valor en el mercado actual». «¿Has considerado aceptar?», preguntó Martín, sorprendido. «No es mi decisión», respondió Carlos. «Es la vuestra. Ahora sois los accionistas mayoritarios». La noticia cayó como una bomba entre los hermanos Mendoza. Por primera vez, tenían en sus manos el poder de decidir el destino de la empresa familiar. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Elena finalmente, siempre la voz de la razón. «Por supuesto», concedió Carlos. «Pero no mucho. Olivares González quiere una respuesta en una semana». «¿Una semana para decidir sobre el trabajo de toda nuestra vida?», protestó Javier. «El mundo de los negocios no espera, hijo», respondió Carlos. «Si queréis mi consejo, usad estos días para recorrer la empresa, hablar con los empleados, revisar los libros. Conoced realmente lo que estáis considerando vender». Los tres hermanos asintieron, abrumados por la responsabilidad. Los días siguientes fueron intensos. Elena se encerró en la oficina, analizando contratos, balances y proyecciones. Javier recorrió los olivares y la almazara, hablando con los trabajadores, muchos de los cuales habían estado allí durante décadas. Y Martín, sorprendiendo a todos, se dedicó a recopilar la historia oral de la empresa, entrevistando a los empleados más antiguos, incluido Manolo, el capataz que había trabajado para Antonio Vázquez desde antes de que Carlos entrara en escena. «Don Antonio era un buen hombre», le contó Manolo a Martín mientras recorrían los olivares más antiguos. «Estricto pero justo. Cuando murió su hijo, algo se rompió dentro de él. Tu padre fue como un bálsamo para su dolor». «¿Crees que mi padre se aprovechó de él?», preguntó Martín, dando voz a la duda que le carcomía desde que conoció la historia. Manolo lo miró con sorpresa.
¿Don Carlos? Jamás. Fue don Antonio quien insistió en dejarle la empresa. Tu padre incluso intentó rechazarla al principio, sentía que no era correcto. Pero don Antonio le dijo, si no te la quedas tú, la venderé a extraños, y todo lo que construí morirá conmigo. Tu padre aceptó para preservar el legado de don Antonio, no por codicia. Estas palabras resonaron en Martín durante días, mientras observaba a sus hermanos, cada uno a su manera, conectando con la empresa que hasta entonces había visto como una obligación ajena a su vida. La noche antes de que expirara el plazo, Carlos reunió a sus 3 hijos en el salón familiar. El ambiente estaba cargado de tensión. ¿Habéis tomado una decisión?, preguntó. Los 3 hermanos se miraron. Por acuerdo previo, Martín hablaría primero. He pasado toda mi vida huyendo de esta empresa, comenzó. La veía como una carga, una obligación que afortunadamente había recaído sobre Elena y Javier, no sobre mí. Estos días me han hecho ver lo equivocado que estaba. Sacó un cuaderno de bocetos y lo abrió, mostrando dibujos de los trabajadores, los olivos, la maquinaria. He encontrado belleza e historias donde antes solo veía un negocio aburrido. He conocido a personas que llevan décadas dedicando su vida a esto, que hablan de Antonio Vázquez y de vosotros, papá y mamá, con un respeto que me ha conmovido. Cerró el cuaderno y miró a sus hermanos. No puedo y no quiero vender mi parte. Quiero aprender, quiero formar parte de esto a mi manera. Quizás pueda aportar desde el marketing, la imagen de marca, no lo sé. Pero quiero intentarlo. Elena y Javier lo miraban con sorpresa y un atisbo de respeto renovado. Elena, indicó Carlos. Tu turno. Elena se aclaró la garganta. He revisado las cuentas, las proyecciones, los contratos. Desde un punto de vista estrictamente financiero, la oferta es excelente. Podríamos todos retirarnos cómodamente y no trabajar nunca más. Hizo una pausa, jugando nerviosamente con un bolígrafo. Pero hay factores que no aparecen en las hojas de cálculo. Las familias de los 37 empleados que dependen de nosotros. La tradición de 5 generaciones en algunos casos. El compromiso con métodos sostenibles que probablemente Olivares González no mantendría. Dejó el bolígrafo y miró a su padre. No puedo recomendar la venta. No sería lo correcto, aunque sea lo más rentable a corto plazo. Carlos asintió, emocionado. ¿Javier? Javier se levantó, incapaz de permanecer sentado. Estoy con ellos. No podemos vender. Pero necesitamos cambios, papá. Innovación, modernización, apertura a nuevos mercados. Si vamos a rechazar esta oferta, debemos asegurarnos de que la empresa sea viable para el futuro. Mi línea ecológica, continuó, mirando a Elena, no es un capricho. Es una necesidad para competir en el mercado actual. Y sí, requiere inversión, pero los retornos serán mayores a largo plazo. Para sorpresa de todos, Elena asintió. He revisado tus proyecciones. Con algunos ajustes, creo que podría funcionar. ¿De verdad?, preguntó Javier, incrédulo. No estoy diciendo que tengas razón en todo, matizó Elena con una pequeña sonrisa. Pero estoy dispuesta a escuchar y negociar. Carlos observaba el intercambio con el corazón lleno de esperanza. Por primera vez en años, sus hijos estaban hablando como adultos razonables, no como rivales enconados. Entonces, ¿estáis todos de acuerdo en rechazar la oferta?, preguntó para confirmar. Los 3 hermanos asintieron al unísono. Bien, dijo Carlos, sacando una botella de vino añejo de un armario. Creo que esto merece un brindis. Mientras servía el vino en 4 copas, Carlos notó algo diferente en el ambiente. La tensión que había definido sus reuniones familiares durante años había sido reemplazada por algo más suave, más cooperativo. No era la armonía perfecta, pero era un comienzo. Por Aceites Vázquez Mendoza, propuso, levantando su copa. Por Antonio y Ricardo, que nos confiaron su legado. Por vuestra madre, que puso su corazón en cada olivo. Y por vosotros, mis hijos, que habéis elegido el camino difícil pero correcto.
Los cuatro brindaron, y por un momento, Carlos pudo ver en sus rostros adultos a los niños que una vez habían sido, unidos por el amor y la complicidad antes de que la vida, las responsabilidades y los malentendidos los separaran. No tenía ilusiones de que todo sería fácil a partir de ahora. Habría más discusiones, más desacuerdos. Elena seguiría siendo cautelosa con el dinero, Javier seguiría empujando por la innovación, y Martín tendría que encontrar su lugar en un mundo que hasta ahora le era ajeno. Pero algo fundamental había cambiado. Habían elegido enfrentar el futuro juntos, como familia. Y para Carlos Mendoza, eso era suficiente. El invierno en Granada trajo consigo lluvias suaves que los agricultores recibieron con gratitud. En la finca de los Mendoza, los olivos brillaban con un verde más intenso, como si ellos también celebraran la decisión tomada por la familia de mantener unido su legado. La oficina principal de Aceites Vázquez Mendoza había sido renovada. Lo que antes era el despacho solitario de Carlos ahora se había convertido en un espacio compartido con 3 escritorios. Elena había insistido en esta disposición a pesar de las protestas iniciales de Javier. No podemos trabajar juntos si estamos en habitaciones separadas, había argumentado. Necesitamos aprender a comunicarnos directamente, no por correos electrónicos o mensajes que se pueden malinterpretar. Aquella mañana de enero, los 3 hermanos se reunían para su primera junta oficial como copropietarios. Carlos había decidido no asistir, alegando que necesitaba revisar los olivos más antiguos con Manolo, pero todos sabían que era su manera de obligarlos a valerse por sí mismos. Bien, comenzó Elena, siempre la primera en tomar la iniciativa. He preparado un análisis DAFO para que tengamos claro dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Desplegó sobre la mesa un diagrama colorido con 4 secciones. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Impresionante, comentó Martín, examinando el trabajo meticuloso de su hermana. Muy bonito, añadió Javier con cierto sarcasmo. Pero un diagrama no va a resolver nuestros problemas reales. Elena respiró hondo, contando mentalmente hasta 10 como le había sugerido su terapeuta. Es un punto de partida, Javier. No podemos avanzar si no sabemos dónde estamos. Yo sé exactamente dónde estamos, replicó Javier. Tenemos una almazara con equipos que necesitan modernización urgente, olivares que requieren poda y mantenimiento, y un mercado cada vez más competitivo donde los pequeños productores como nosotros están siendo devorados por las grandes corporaciones. Todo eso está recogido aquí, respondió Elena, señalando varias secciones del diagrama. Antes de que Javier pudiera responder, Martín intervino. ¿Puedo hacer una sugerencia? Quizás podríamos empezar por establecer qué aporta cada uno de nosotros a la empresa. Nuestras fortalezas personales, no solo las del negocio. Los otros 2 lo miraron con sorpresa. Es un enfoque interesante, concedió Elena tras un momento de reflexión. De acuerdo, accedió Javier. Tú primero, artista. Martín sonrió, ignorando el tono ligeramente burlón. Bien. Obviamente, tengo experiencia en artes visuales y diseño. Conozco el mundo de la publicidad y el marketing porque he trabajado con galerías y he tenido que promocionar mis propias exposiciones. Tengo contactos en Madrid y Barcelona, y en algunas ciudades europeas, que podrían ser útiles para expandir nuestra distribución. Hizo una pausa. También soy nuevo en esto del aceite, lo que puede ser una ventaja. Veo cosas que vosotros ya no notáis por estar tan familiarizados. Elena asintió, anotando algo en su libreta. Mi turno. Soy buena con los números, obviamente. Tengo formación en finanzas y administración de empresas. Conozco al dedillo la situación económica de la empresa y mantengo buenas relaciones con los bancos locales. También soy organizada y me gusta planificar a largo plazo. Y eres terca como una mula, añadió Javier con una media sonrisa que suavizaba sus palabras. Lo tomaré como un cumplido, respondió Elena, devolviéndole la sonrisa. La persistencia es una virtud en los negocios. Mi turno, dijo Javier. Conozco el proceso de producción mejor que nadie. He estudiado las últimas técnicas de cultivo ecológico y extracción en frío.
Tengo una red de contactos entre los pequeños productores de la región, lo que nos da fuerza colectiva. Y soy bueno improvisando soluciones cuando surgen problemas inesperados. Y eres impulsivo y apasionado, añadió Martín. Eso también es valioso cuando se canaliza adecuadamente. Javier pareció sorprendido por este reconocimiento positivo de lo que generalmente se consideraba un defecto. Bien, continuó Elena. Parece que tenemos una buena combinación de habilidades. Ahora, ¿cómo las utilizamos para abordar nuestros retos inmediatos? Durante las siguientes horas, los tres hermanos discutieron, debatieron y ocasionalmente alzaron la voz, pero siempre volvían al tema central, cómo llevar la empresa familiar al siguiente nivel sin perder su esencia. Al final de la reunión, habían acordado 3 proyectos prioritarios. Primero, resumió Elena, Javier dirigirá la conversión de 5 hectáreas al cultivo ecológico certificado, como proyecto piloto para su línea premium. Con un presupuesto limitado pero suficiente, añadió Javier, mirando a Elena con aprobación. Segundo, continuó Elena, Martín desarrollará una nueva imagen de marca y estrategia de marketing, empezando por rediseñar las etiquetas y crear una página web moderna. Y tercero, completó Martín, Elena buscará financiación para mejorar la almazara con el equipo que Javier necesita, pero de fabricación española para reducir costes. Se miraron, un poco sorprendidos por haber llegado a un acuerdo sin la mediación de su padre. Creo que deberíamos celebrarlo, sugirió Martín. Propongo almorzar en el huerto de Juan Ranas. Las vistas de la Alhambra siempre me inspiran. Es caro, objetó automáticamente Elena. Yo invito, respondió Martín. Vendí 2 cuadros en Sevilla, ¿recuerdas? No sé si tengo tiempo, dudó Javier, consultando su reloj. Quería revisar esas hectáreas esta tarde. Los olivos llevan ahí siglos, pueden esperar un par de horas más, argumentó Martín. Vamos, recordad lo que dijo papá, necesitamos aprender a ser familia además de socios. Finalmente, los 3 hermanos se encontraron en la terraza del restaurante, con la majestuosa Alhambra recortándose contra el cielo de invierno. La conversación, inicialmente centrada en el negocio, fue derivando hacia recuerdos de infancia, anécdotas familiares y confidencias sobre sus vidas personales. ¿Sabéis qué es lo más extraño?, comentó Elena mientras tomaban café. Cuando estudiaba en la universidad, lo único que quería era escapar del negocio familiar. Soñaba con trabajar en una multinacional, viajar por el mundo. ¿Tú?, se sorprendió Javier. Siempre pensé que adorabas la empresa, que era tu vida. Elena negó con la cabeza. Me quedé por mamá, cuando enfermó. Y luego, supongo que la responsabilidad se convirtió en costumbre, y la costumbre en identidad. Te entiendo, confesó Javier. Yo también tenía otros planes. Quería montar mi propia almazara experimental, ser un innovador independiente. Pero cada vez que lo mencionaba, papá ponía esa cara de decepción. La conozco bien, intervino Martín. La misma que ponía cuando le mostraba mis dibujos en lugar de las notas de matemáticas. Los 3 rieron, reconociendo ese rasgo paterno que tanto les había afectado. Y sin embargo, aquí estamos, reflexionó Elena. Voluntariamente. Quizás porque en el fondo, a pesar de todo, sabemos que esto es importante, dijo Javier. No solo el negocio, sino lo que representa. La historia, la tierra, la familia. Martín alzó su copa. Por los nuevos comienzos. Y por descubrir que lo que parecía una obligación puede convertirse en una elección. Mientras brindaban, Carlos Mendoza pasaba desapercibido en una mesa del rincón, donde había estado observando a sus hijos durante toda la comida. Una sonrisa de satisfacción iluminaba su rostro cansado. No se hacía ilusiones sobre el camino que tenían por delante, sabía que habría más discusiones, más desacuerdos, pero por primera vez en años, sentía esperanza real. Pagó discretamente su cuenta y se marchó sin que sus hijos lo vieran, dejándolos disfrutar de ese raro momento de armonía. Tenían mucho trabajo por delante, pero habían dado el primer paso, quizás el más difícil, habían decidido intentarlo juntos. Esa noche, en la cena familiar semanal que Carmen había instituido y que seguían manteniendo religiosamente, Carlos notó un cambio sutil en la dinámica.
Martín mostraba a Elena bocetos para el nuevo logo en su tablet. Javier explicaba a su hijo Pablo, que ahora pasaba más tiempo en la casa familiar, como los olivos necesitaban cuidados diferentes según su edad, igual que las personas. Y Elena, sorprendentemente, había traído un bizcocho casero, algo que no había hecho desde la muerte de su madre. Pequeños gestos, cambios imperceptibles para cualquier observador externo, pero que para Carlos significaban un mundo de diferencia. Con una punzada agridulce, pensó cuánto le habría gustado a Carmen presenciar este momento. ¿Estás bien, papá?, preguntó Martín, notando su mirada perdida. Perfectamente, respondió Carlos. Solo pensaba que vuestra madre estaría orgullosa de ver esto. Un silencio respetuoso se instaló brevemente en la mesa, pero no era el silencio incómodo de las cenas anteriores, lleno de tensiones no resueltas. Era un silencio compartido, un reconocimiento colectivo de la ausencia que todos sentían pero que ahora, de alguna manera, parecía unirlos en lugar de separarlos. Por mamá, dijo Elena, levantando su copa. Por mamá, repitieron todos, y Carlos tuvo la certeza de que, a pesar de los retos que vendrían, la familia Mendoza había encontrado por fin su camino de regreso a casa. La primavera había traído consigo un optimismo renovado a los olivares de los Mendoza. Los árboles mostraban una floración prometedora, y los primeros meses de trabajo conjunto habían dado resultados alentadores. La línea ecológica de Javier había comenzado a tomar forma, con 5 hectáreas ya certificadas. Martín había diseñado un nuevo logo y etiquetas que combinaban tradición e innovación, captando la esencia familiar mientras atraían a un público más joven. Y Elena había negociado exitosamente un préstamo en condiciones favorables para modernizar parte de la almazara. Pero aquella mañana de abril, el rostro sombrío de Elena al entrar en la oficina compartida presagiaba problemas. «Tenemos que hablar», anunció, colocando su portátil sobre la mesa. Javier, que revisaba muestras de aceite de la temporada anterior, levantó la mirada con preocupación. Martín, que había estado diseñando el nuevo sitio web, dejó de teclear. «¿Qué ocurre?», preguntó Javier. «Olivares González ha comprado aceites Sierra Nevada», respondió Elena sin preámbulos. «¿Y? Es competencia, pero no nuestra principal preocupación», comentó Javier, restándole importancia. «No entiendes», insistió Elena. «Sierra Nevada era nuestro mayor cliente mayorista. Compraban el 40% de nuestra producción para mezclarla con la suya y venderla embotellada». «Mierda», murmuró Javier, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿No pueden seguir comprando nuestro aceite?», preguntó Martín. «Acabo de hablar con su director de compras», explicó Elena. «Olivares González tiene sus propios olivares. No necesitan nuestro aceite. El contrato vence a final de mes y no lo renovarán». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras los tres asimilaban las implicaciones. «Eso significa que tenemos que encontrar compradores para casi la mitad de nuestra producción anual», resumió Javier. «Y la campaña de este año ya está en marcha». «Exacto», confirmó Elena. «O encontramos nuevos clientes rápidamente, o nos quedamos con los depósitos llenos de aceite que no podremos vender». «¿Y el préstamo que acabas de negociar?», preguntó Martín, preocupado. «Ese es el otro problema», respondió Elena, frotándose las sienes. «El plan financiero que presenté al banco se basaba en los ingresos habituales. Si perdemos el 40% de nuestras ventas, no podremos cumplir con los pagos». Los tres hermanos se miraron, sintiendo como su recién encontrada armonía se tambaleaba ante la primera crisis seria. «¿Papá lo sabe?», preguntó Javier. «Aún no», respondió Elena. «Quería que lo discutiéramos primero nosotros». «Bien», dijo Javier, poniéndose de pie. «Necesitamos un plan. No podemos ir a papá solo con el problema, tenemos que llevarle también posibles soluciones». Para sorpresa de Elena, Martín fue el primero en ofrecer una propuesta concreta. «¿Y si aceleramos la transición hacia nuestra propia marca embotellada? Con el nuevo diseño, la certificación ecológica y una buena estrategia de marketing, podríamos vender directamente al consumidor y a tiendas especializadas. El margen es mucho mayor que en la venta a granel. Eso lleva tiempo»,
objetó Elena. Necesitamos clientes ahora. No necesariamente, intervino Javier. Podríamos comenzar con el aceite de esta temporada que aún no hemos vendido. Ya tenemos las botellas nuevas que Martín diseñó, y el aceite de las hectáreas ecológicas está listo para embotellar. Eso solo resolvería una pequeña parte del problema, señaló Elena. Es un comienzo, insistió Martín. Y tengo contactos en Madrid y Barcelona. Puedo organizar presentaciones en galerías, eventos culturales, crear un zumbido mediático en torno a nuestro aceite como producto artesanal exclusivo. Elena comenzó a hacer cálculos rápidos en su portátil. Aún así, necesitaríamos más salidas para el resto del aceite. Podríamos intentar con el mercado internacional, sugirió Javier. El aceite español tiene buena reputación en el extranjero. La exportación requiere certificaciones adicionales, permisos, contactos, comenzó Elena. Conozco a alguien, interrumpió Martín. Un galerista italiano con el que trabajé el año pasado. Su familia tiene una cadena de delicatessen en Milán, Roma y Florencia. Está obsesionado con los productos españoles auténticos. Elena lo miró con nuevo respeto. ¿Crees que estaría interesado? Puedo llamarlo ahora mismo, ofreció Martín, sacando su teléfono. Durante las siguientes horas, los tres hermanos trabajaron juntos como nunca antes. Martín contactó con sus conocidos en el mundo del arte y la gastronomía. Javier preparó muestras de su mejor aceite para enviar a potenciales compradores. Y Elena revisó el plan financiero, buscando formas de ajustar el presupuesto para resistir los próximos meses de incertidumbre. Al anochecer, tenían un plan de emergencia esbozado. No era perfecto, pero les daba un respiro para buscar soluciones más permanentes. Deberíamos informar a papá, dijo finalmente Elena, agotada pero más tranquila. Carlos los recibió en su despacho privado, donde a pesar de su semi-jubilación seguía pasando varias horas al día. Escuchó en silencio mientras sus hijos le explicaban la situación y las medidas que habían decidido tomar. Cuando terminaron, se produjo un silencio tenso. Los tres esperaban su veredicto, su aprobación o su crítica. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente?, dijo finalmente Carlos. Que no necesitáis mi opinión. Claro que la necesitamos, papá, protestó Elena. No, no la necesitáis, insistió Carlos con una sonrisa cansada pero orgullosa. Habéis identificado el problema, habéis discutido opciones, habéis elaborado un plan. Hace 6 meses, habríais estado aquí echándoos la culpa unos a otros y esperando que yo lo resolviera todo. Los tres hermanos intercambiaron miradas, reconociendo la verdad en sus palabras. Aún así, continuó Carlos, ya que pedís mi consejo, os diré lo que pienso. Vuestro plan tiene sentido como medida de emergencia. Pero hay algo que no habéis considerado. ¿Qué?, preguntaron casi al unísono. Olivares González, respondió Carlos. ¿No os preguntáis por qué compraron Sierra Nevada justo después de que rechazáramos su oferta de compra? No es casualidad. ¿Crees que es una venganza?, preguntó Javier, incrédulo. No, es estrategia, corrigió Carlos. Quieren nuestras tierras, nuestro nombre, nuestra reputación. Si no pueden comprarlos, intentarán debilitarnos hasta que no tengamos más remedio que vender. Y a un precio mucho menor. Eso es, despreciable, murmuró Martín. Es negocio, replicó Carlos. Y debéis estar preparados, porque este es solo su primer movimiento. Vendrán más. Los siguientes días confirmaron las palabras de Carlos. 2 clientes más pequeños cancelaron sus pedidos sin explicación. Un rumor comenzó a circular entre los compradores locales sobre supuestos problemas de calidad en el aceite de los Mendoza. Y el banco llamó a Elena para expresar su preocupación por la situación financiera de la empresa tras la pérdida de Sierra Nevada como cliente. Alguien les está pasando información, concluyó Elena tras colgar el teléfono. El banco no debería saber tanto sobre nuestros clientes. ¿Quién podría ser?, se preguntó Javier. Ramírez, sugirió Martín, recordando al socio de su padre que había sufrido el infarto. ¿No dijo papá que era su socio?
¿Qué ha pasado con sus acciones? Las vendió a papá cuando se recuperó, explicó Elena. Decidió retirarse definitivamente por motivos de salud. Pero sigue teniendo buenos amigos en el sector. ¿Y si Olivares González se ha puesto en contacto con él?, especuló Javier. Podría tener resentimiento hacia nosotros si siente que lo han apartado. Es posible, reconoció Elena. Pero no podemos acusarlo sin pruebas. La situación empeoró en las semanas siguientes. A pesar de los esfuerzos de Martín, los nuevos clientes no llegaban con la rapidez necesaria. La campaña de marketing para la línea ecológica estaba teniendo un impacto positivo, pero no suficiente para compensar las pérdidas. Y los pagos del préstamo comenzaban a pesar sobre el flujo de caja. Una noche, después de un largo día revisando números cada vez más desalentadores, Elena encontró a Javier solo en la almazara, bebiendo directamente de una botella de vino. No es propio de ti ahogarte en alcohol, comentó, sentándose a su lado. No me estoy ahogando, respondió Javier con una sonrisa triste. Solo tomando un descanso del naufragio. Elena tomó la botella y bebió un sorbo. Vamos a perderlo todo, ¿verdad? Probablemente, admitió Javier. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que acepte la oferta que me hicieron esta mañana, completó Javier, sin mirarla. Elena se tensó. ¿Qué oferta? Olivares González, confesó Javier. Su director de innovación me llamó. Me ofrecen dirigir su departamento de desarrollo ecológico. Un salario que duplica lo que gano aquí, libertad creativa, presupuesto ilimitado para investigación. Y a cambio, quieren tus acciones de la empresa familiar, adivinó Elena, con voz gélida. No lo dijeron directamente, pero sí, esa es la idea, reconoció Javier. Con mi 25%, más el tuyo o el de Martín si alguno de vosotros también se rinde, tendrían control mayoritario. ¿Y estás considerándolo?, preguntó Elena, incrédula. Por supuesto que no, exclamó Javier, ofendido. ¿Por quién me tomas? Pero debes admitir que están jugando bien sus cartas. Saben exactamente qué ofrecer a cada uno para tentarnos. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. A mí me ofrecen libertad creativa y recursos para innovar, lo que siempre he deseado. Apostaría lo que fuera a que a Martín le han ofrecido u ofrecerán una exposición importante, financiación para sus proyectos artísticos. ¿Y a mí?, preguntó Elena, aunque ya intuía la respuesta. Seguridad, estabilidad, un puesto ejecutivo donde tus habilidades financieras serían valoradas sin discusiones constantes, respondió Javier. Todo lo que no tienes aquí, luchando cada día para mantener a flote un negocio familiar en crisis. Elena guardó silencio, perturbada por lo acertado del análisis. ¿Tan predecibles eran? ¿Tan fácilmente manipulables? ¿Qué vamos a hacer, Javier?, preguntó finalmente, con una vulnerabilidad poco habitual en ella. No lo sé, admitió su hermano. Pero creo que es hora de una reunión familiar. Una real. No solo nosotros tres o con papá. Todos, incluidas Lucía y tus hijos. Al final, se trata de decidir qué tipo de legado queremos dejar. Elena asintió lentamente. Tienes razón. Esto ya no es solo un negocio, es nuestra historia, nuestro futuro como familia. Se miraron en la penumbra de la almazara, rodeados por el olor familiar del aceite y la madera antigua. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Elena sintió una extraña calma. Las decisiones difíciles a menudo traían claridad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó. Durante años creí que eras el eslabón débil, el soñador impulsivo que pondría en peligro la empresa con sus ideas extravagantes. Y ahora eres tú quien me recuerda por qué luchamos. Javier sonrió y le pasó la botella. Y yo siempre pensé que eras una calculadora sin corazón, incapaz de ver más allá de las hojas de cálculo. Supongo que ambos estábamos equivocados. Supongo que sí, concedió Elena, devolviendo la sonrisa. Tomaron turnos bebiendo en silencio, contemplando los antiguos equipos de prensado que habían pertenecido a Antonio Vázquez,
testigos silenciosos de décadas de esfuerzo, sacrificio y pasión por un producto que era mucho más que aceite. Era tierra, historia, identidad. Vamos a luchar, decidió finalmente Elena, poniéndose de pie. Olivares González no sabe con quién se ha metido. Con 3 hermanos cabezones, sugirió Javier. Con 3 Mendoza, corrigió Elena, tendiendo la mano para ayudarlo a levantarse. Y los Mendoza no se rinden. El comedor de la casa familiar nunca había parecido tan solemne como aquella noche. Carlos había insistido en usar la vajilla especial, la que solo salía en Nochebuena y celebraciones importantes. A la mesa se sentaban no solo los 3 hermanos y su padre, sino también Lucía, la esposa de Javier, con el pequeño Pablo, Teresa, la hija mayor de Elena, que había venido expresamente desde Madrid donde estudiaba Derecho, y Ana, la pareja de Martín, que por primera vez asistía a una reunión familiar. Gracias por venir, comenzó Carlos, mirando a todos los presentes. Sé que no es fácil reunirnos con tan poco tiempo, pero la situación no requiere. ¿Vamos a perder la empresa, abuelo?, preguntó directamente Teresa, con la franqueza que la caracterizaba. Carlos miró a su nieta con orgullo. A sus 20 años, Teresa mostraba la misma determinación que Elena pero combinada con una empatía que recordaba a Carmen. Eso es lo que estamos aquí para decidir, respondió Carlos. No solo si podemos salvar la empresa, sino si debemos hacerlo, a qué precio, y qué significa para todos nosotros. Para mí significa todo, intervino sorprendentemente Pablo, el hijo de Javier, que con sus 7 años rara vez participaba en conversaciones de adultos. Es donde juego con el abuelo, donde papá me enseña los olivos, donde comemos todos juntos los domingos. Javier miró a su hijo con emoción. ¿Ves? Por eso quería que estuvieran todos presentes. A veces los adultos nos complicamos tanto que olvidamos lo esencial. Lo esencial es pagar las facturas, replicó Elena. Sin eso, no hay olivos, ni comidas, ni nada. Elena, por favor, la reprendió suavemente Carlos. Esta noche no se trata de discutir, sino de escucharnos. Lo siento, se disculpó ella. Estoy estresada. Todos lo estamos, reconoció Martín. Pero como dijo Javier, necesitamos ver el panorama completo. No solo las cuentas y los contratos, sino lo que esta empresa significa para cada uno de nosotros. Uno a uno, compartieron sus pensamientos. Para Lucía, la empresa representaba estabilidad para su hijo, un lugar donde crecería conociendo sus raíces. Para Teresa, era la historia de superación de sus abuelos y el orgullo de un producto que llevaba su nombre. Para Ana, que apenas comenzaba a formar parte de la familia, era impresionante ver cómo un negocio podía unir a generaciones enteras. ¿Y tú, papá?, preguntó finalmente Elena. ¿Qué significa para ti? Carlos guardó silencio un momento, como si buscara las palabras exactas. Para mí, es el mayor acto de confianza que he recibido en mi vida, respondió finalmente. Cuando Antonio Vázquez me dejó la empresa, no solo me entregó un negocio, sino una responsabilidad, mantener vivo su legado. He intentado honrar esa confianza toda mi vida. Se volvió hacia sus 3 hijos. Y ahora vosotros tenéis la misma responsabilidad. No solo hacia mí o hacia Antonio, sino hacia todos los que dependen de la empresa, empleados, proveedores, clientes que confían en nuestro aceite. Y sobre todo, hacia el futuro de esta familia. La cuestión es cómo, intervino Javier. Olivares González nos tiene acorralados. Cada día perdemos clientes, nuestras reservas se agotan, y el préstamo es una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Ana, que como recién llegada, a veces veía soluciones que los demás pasaban por alto. 3, respondió Elena con precisión. Primera, vendemos a Olivares González, probablemente a un precio muy inferior al que ofrecieron inicialmente. Segunda, resistimos, buscamos nuevos clientes, reducimos gastos, y esperamos sobrevivir mientras encontramos una estrategia a largo plazo. Tercera, contraatacamos. ¿Contraatacar? ¿Cómo?, preguntó Lucía. Eso es lo que no tenemos claro, admitió Elena.
Un silencio reflexivo cayó sobre la mesa. Fue Teresa quien lo rompió. ¿Puedo decir algo? Estoy estudiando Derecho, y en la facultad hemos estado analizando casos de competencia desleal. Lo que está haciendo Olivares González, difundir rumores falsos, presionar a clientes, utilizar información privilegiada, podría ser ilegal. ¿Sugieres que los demandemos?, preguntó Javier, escéptico. Eso llevaría años, y necesitamos soluciones ahora. No exactamente, respondió Teresa. Pero podríamos utilizar la amenaza legal como palanca de negociación. Y mientras tanto, necesitamos una historia que contar. ¿Una historia?, repitió Elena, confundida. Sí, algo que conecte emocionalmente con la gente. El aceite es un producto, pero el relato detrás de él puede marcar la diferencia. La historia de Antonio Vázquez, la de los abuelos, es poderosa. La gente apoya a las empresas familiares que luchan contra gigantes corporativos. Es el eterno David contra Goliat. Martín miró a su sobrina con renovado interés. Teresa tiene razón. Y puedo ayudar con eso. No solo con el diseño, sino con contactos en medios culturales, influencers que apoyan las causas justas. Eso suena bien en teoría, objetó Elena. Pero necesitamos ingresos reales, no solo simpatía. La simpatía puede convertirse en ventas, argumentó Ana, que trabajaba en marketing digital. Si creamos suficiente ruido mediático, la gente buscará vuestro aceite por solidaridad. Y mientras ganamos tiempo con eso, continuó Teresa, podemos investigar las prácticas de Olivares González. Seguro que tienen esqueletos en el armario. Grandes corporaciones como esas siempre los tienen. Carlos observaba el intercambio con asombro. La energía que irradiaban los más jóvenes era contagiosa. Por primera vez en semanas, sentía un rayo de esperanza. Me gusta como pensáis, intervino. Pero no olvidemos los principios. No haremos nada deshonesto o que manche el nombre de la familia, por muy desesperada que sea la situación. Por supuesto que no, papá, aseguró Elena. Pero tampoco vamos a dejarnos pisotear por jugar limpio mientras ellos juegan sucio. La conversación continuó hasta la madrugada. Poco a poco, un plan fue tomando forma. No era perfecto, tenía riesgos, pero al menos les daba dirección y propósito. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo?, preguntó finalmente Carlos, mirando uno por uno a los presentes. Todos asintieron, incluso el pequeño Pablo, que luchaba valientemente contra el sueño. Bien, concluyó Carlos. Mañana comenzamos la contraofensiva. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Teresa, con la ayuda de varios compañeros de facultad, comenzó a recopilar información sobre prácticas cuestionables de Olivares González, condiciones laborales deficientes, incumplimientos medioambientales, presiones a pequeños agricultores. Martín y Ana activaron su red de contactos en el mundo cultural. Un conocido periodista gastronómico accedió a escribir un artículo sobre la lucha de Aceites Vázquez Mendoza. Varios chefs de renombre en Granada comenzaron a mencionar específicamente su aceite en publicaciones de redes sociales. Javier, mientras tanto, organizó visitas guiadas a la almazara, mostrando el proceso tradicional y los nuevos métodos ecológicos. Invitó a escuelas locales, asociaciones de consumidores, turistas interesados en la gastronomía andaluza. Y Elena, siempre pragmática, no dejó de buscar soluciones financieras. Renegoció plazos con proveedores, buscó nuevos distribuidores pequeños pero comprometidos, y estudió posibles inversores que compartieran la filosofía familiar. El punto de inflexión llegó de donde menos lo esperaban. Pablo, el hijo de Javier, había contado la historia de la empresa familiar en el colegio. Su profesora, conmovida, propuso un proyecto escolar sobre el aceite de oliva tradicional. Los niños visitaron la almazara, aprendieron sobre el proceso, y crearon dibujos y redacciones sobre la importancia de preservar las tradiciones locales frente a las grandes corporaciones. La exposición de estos trabajos, inicialmente un evento menor en el colegio, atrajo la atención de los medios locales. Un periódico publicó un reportaje sobre los niños que defienden el aceite de su tierra,
con fotografías de Pablo explicando orgullosamente a sus compañeros cómo su abuelo y su padre cuidaban los olivos centenarios. El reportaje se viralizó en redes sociales. Pronto, medios regionales y nacionales contactaron con la familia Mendoza. La historia del pequeño negocio familiar amenazado por una corporación despiadada resonaba con un público cansado de ver cómo las tradiciones locales desaparecían ante el avance imparable de la globalización. El efecto fue inmediato. Las ventas directas se multiplicaron. Tiendas gourmet de toda España comenzaron a solicitar el aceite Vázquez Mendoza. El distribuidor italiano que Martín había contactado inicialmente duplicó su pedido, impresionado por la historia y la calidad del producto. Pero el golpe maestro vino de la mano de Teresa. Junto con sus compañeros de derecho, había descubierto que Olivares González había estado adquiriendo tierras en la región utilizando prácticas cuestionables, presiones a agricultores endeudados, manipulación de precios del agua, e incluso sobornos a funcionarios locales para recalificar terrenos. Con esta información, Elena concertó una reunión con la directiva de Olivares González. No era una reunión para negociar la venta, como ellos esperaban, sino para presentar las pruebas recopiladas. No queremos destruir su empresa, les explicó con calma glacial. Solo queremos que nos dejen en paz. Retrocedan, cancelen su campaña de desprestigio, permitan a sus clientes elegir libremente, y esta información nunca verá la luz. ¿Nos están chantajeando?, preguntó indignado el director general. Preferimos llamarlo negociación estratégica, respondió Elena con una sonrisa. Ustedes comenzaron este juego. Nosotros solo estamos demostrando que sabemos jugarlo. 3 días después, Sierra Nevada contactó con Javier. Querían renovar su contrato de compra, con mejores condiciones que antes. Otros clientes perdidos comenzaron a regresar, como si la presión invisible que los había alejado hubiera desaparecido de repente. La victoria no era completa ni definitiva. La situación financiera seguía siendo precaria, los préstamos tendrían que pagarse, y el mercado del aceite continuaba siendo brutalmente competitivo. Pero habían ganado tiempo, y, más importante aún, habían recuperado la confianza en sí mismos como familia y como empresa. Una tarde de otoño, casi 6 meses después de que comenzara la crisis, Carlos reunió a sus 3 hijos en el olivar más antiguo de la finca, donde crecían árboles que, según la tradición, habían sido plantados por los árabes siglos atrás. Quería traeros aquí, explicó, porque estos olivos han sobrevivido a guerras, sequías, plagas, cambios de gobierno y de dueños. Y siguen dando fruto. Acarició la corteza nudosa de uno de los árboles con el afecto que otro reservaría para un viejo amigo. Lo que habéis conseguido estos meses va más allá de salvar la empresa, continuó. Habéis honrado el legado de Antonio Vázquez y de vuestra madre. Habéis demostrado que la familia Mendoza, cuando está unida, puede superar cualquier obstáculo. No ha sido fácil, reconoció Elena. Y aún queda mucho por hacer. Siempre queda mucho por hacer, sonrió Carlos. Ese es el secreto de la vida. Nunca se completa, solo se continúa. Como estos olivos, añadió Javier. Nosotros pasamos, ellos permanecen. Pero dejamos nuestra huella, completó Martín. En cada rama podada, en cada cosecha recogida, en cada botella vendida. Los 4 permanecieron en silencio, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos, una sucesión de colinas plateadas cubiertas de olivos, con la silueta de Sierra Nevada recortándose al fondo y el sol poniente tiñendo todo de oro. ¿Sabéis qué?, dijo finalmente Carlos. Creo que ya puedo jubilarme de verdad. Sus hijos lo miraron, sorprendidos. Esta crisis me ha demostrado que no me necesitáis, explicó. Habéis encontrado vuestro camino juntos, como hermanos, como socios, como continuadores de una tradición. Siempre te necesitaremos, papá, protestó Elena. Como padre y abuelo, sí, concedió Carlos. Pero no como jefe, ni como árbitro en vuestras disputas. Esa etapa ha terminado. Se volvió hacia ellos con una sonrisa cómplice. Además, Manolo y yo estamos planeando un viaje. Siempre quiso conocer Italia, ver esos olivos toscanos de los que tanto habla.
A nuestras edades, no conviene postergar demasiado los sueños. Los tres hermanos intercambiaron miradas de asombro. La idea de su padre, siempre tan arraigado a su tierra, embarcándose en una aventura internacional a sus 66 años, era tan sorprendente como inspiradora. ¿Cuándo pensabas decírnoslo?, preguntó Javier. Lo estoy haciendo ahora, respondió Carlos con sencillez. Es mi regalo para vosotros y para mí. Vosotros ganáis libertad para dirigir la empresa a vuestra manera, y yo gano libertad para disfrutar de los años que me quedan. Los abrazó uno por uno, y luego a los tres juntos, en un gesto que recordaba tanto a los abrazos colectivos que Carmen solía propiciar en momentos importantes. Vuestro legado ahora, les dijo mientras regresaban hacia la casa bajo el cielo púrpura del atardecer granadino. Escribid vuestra propia historia. Que sea tan buena que merezca contarse junto al fuego durante generaciones. Y así, entre las sombras alargadas de los olivos centenarios, la familia Mendoza avanzaba unida hacia un futuro incierto pero prometedor, llevando consigo el peso y la bendición de un legado que, como el mejor aceite, se había vuelto más valioso con el tiempo y las dificultades superadas.